En Isaías, el capítulo número 58, donde el hermano Ángel estuvo leyendo. Si usted nota conmigo, usted verá que es de eso que el Señor está hablando. Por ejemplo, el verso número 3 dice: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Note el verso 4 también: he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Note ahora el verso 5: está el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. El verso 6, por ejemplo: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Note también lo que dice el versículo número 7: no es que partas tu pan con el errante y a los pobres errantes albergues en tu casa. Y así sucesivamente usted verá que el Señor está hablando de ayunar, de clamar a Dios, de oración, pero de una manera correcta. Así que en esta mañana vamos a hablar de eso y vamos entonces a preparar nuestro corazón, ¿verdad?, para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por estar aquí en tu casa de nuevo. Ahora te rogamos en el nombre de Jesús que tú en esta mañana sigas obrando en nuestros corazones, que hable a nosotros con poder, y te rogamos que el Espíritu Santo aplique esta tu palabra a nuestra necesidad, y que cada uno de nosotros en verdad podamos, Señor, ser obediente a tu palabra. Corrígenos e instrúyenos y permite que este mensaje nos ayude a acercarnos a ti. Gracias por los hermanos presentes. Mira aquellos que no han venido, obra en ellos, Señor, y oramos que donde quiera que estén, Señor, también tú estés con ellos. Gracias por tu iglesia y gracias por la oportunidad de amarnos los unos a los otros. Amén. Ayúdanos en verdad a reflejar el amor de Cristo en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El ayuno verdadero. Ese es el título para esta mañana. En el capítulo número 58 del libro de Isaías, el profeta, hermanos, es comisionado a predicar y a denunciar las graves consecuencias del formalismo religioso y el exhibicionismo de una piedad meramente externa. Si no entendió, déjeme explicarle en otras palabras. Lo que estoy hablando con el formalismo religioso es de la tradición religiosa, es de la forma religiosa que a veces muchos de nosotros tenemos en nuestra adoración a Dios. Es la tradición, ¿verdad?, que muchas veces coge el lugar de la adoración verdadera y el lugar del servicio verdadero. Es el mostrarse, es la forma, ignorando y dejando atrás que la sinceridad del corazón. Dios no quiere eso en su pueblo. Dios no quiere que tú y yo crezcamos, ¿verdad, hermanos?, en todo lo que hacemos nosotros en la iglesia, sin dejar que nuestro corazón sea afectado. Sin dejar que nuestra vida interior en verdad sea afectada con el amor, con la santidad, con la piedad, con la justicia, con la bondad de Dios, con la mansedumbre de Dios, con el carácter de Dios en nuestras vidas. Dios no quiere que nosotros seamos así. El profeta, la palabra de Dios, que dice que es llamado entonces a predicar para denunciar este grave formalismo que había en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Ahora, él debía de predicar con voz fuerte, con convicción, como el que tiene, hermanos míos, oiga bien, una gran urgencia. La palabra de Dios nos dice en el verso número 1: clama a voz en cuello, clama con convicción. Dice la palabra de Dios: no te detengas. Acuérdate que el mensaje que tú tienes que darle a mi pueblo es urgente. No solamente le dice que clame con voz en cuello, con urgencia. La palabra de Dios nos dice que él debía de predicar alzando su voz como trompeta,
alza tu voz como trompeta. Por eso el que predica no puede predicar como que está hablando, tiene que alzar la voz, porque está hablando en nombre de Dios. Y tiene que hablar, hermanos míos, con autoridad. Dice la palabra de Dios: alza tu voz como trompeta, que todo el mundo te oiga, que tú estás hablando de parte de Dios. Habla como un soldado que tiene autoridad, que ha sido comisionado. ¿Para qué? Para evitar un gran cáncer espiritual en el pueblo de Dios. La Biblia le dice que él debía de predicar en contra de la rebelión de Israel. Predica. Ellos conscientemente han olvidado que la ley de Dios, eso es rebelión. Rebelión es yo saber lo que Dios quiere que yo haga, sin embargo, hacer lo contrario. Rebelión es ver que la Biblia dice, por ejemplo, no hurtarás, no robarás, y yo robo, conscientemente de que Dios me ha dicho: hey, no robes, porque tú le estás haciendo daño al prójimo. Amén. Tú tienes que respetar los bienes del prójimo. Eso es transgresión, eso es transgredir la ley de Dios. Israel se ha rebelado contra mí, que conscientemente el profeta, el predicador, tenía, hermanos míos, también que anunciar a la casa de Jacob, dice, su pecado. Note que habla que de rebelión, pero también habla que de pecado. ¿Qué es pecado? Es desobediencia. Y aquí en el hebreo, esta palabra lo que significa también es errar el blanco, dar un paso en falso, y significa tropezar. Porque el que peca contra Dios no está haciendo su voluntad. Está errando en la vida. Amén. Amén. Y tú no tienes que vivir, hermanos míos, en esta vida desperdiciando tu vida y dándole al blanco. No. El que tropieza es una persona que se va a equivocar en la vida y va a dar un paso en falso. Y el que da un paso en falso, ¿qué hace? Tropieza, se cae y se hace daño. Amén. Entonces la palabra de Dios lo que nos dice es que la rebelión y el pecado, hermanos míos, nos hace ¿qué? Nos hace daño. Trata de no tropezar. Amén. Trata de no pecar contra Dios. Trata de no ser rebelde contra Dios. Cuando tú y yo entendamos que Dios no quiere que hagamos algo, ten un buen espíritu. Amén. Ten una buena disposición. Sé humilde para decir: Señor, enséñame qué debo de hacer. Arrepiéntete para que Dios te use. Ahora, aparentemente, lo que Dios llama al profeta a hacer no es lo que ellos creen. Ellos creían, hermano, el pueblo de Dios, que aunque Dios había comisionado a Isaías para denunciar el formalismo que tenían, la apariencia en lo que hacían para Dios, sin embargo, ellos creían que estaban bien. Lo más malo del mundo es usted hablarle a una gente que está errando, amén, que está en pecado, a una persona que está en desobediencia a Dios, y mire, que a pesar de eso cree que está bien. Recuerde, es un rebelde. Él está consciente que lo que hace no está bien. Amén. Él está consciente que está pecando y que el que peca no va a prosperar en la vida, no le va bien. Sin embargo, él tiene esa soberbia de espíritu y dice: yo estoy bien. Estamos bien así. No, no estamos bien. Si estamos en desobediencia a Dios y en rebeldía, no estamos bien, estamos mal. Pues la palabra de Dios nos dice a nosotros en el verso número 2 que ellos creían que estaban bien. Noten lo que dice el verso número 2: que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Bueno, aparentemente esta gente estaba bien, amén. Amén. Note que el verso dice que me buscan cada día. Uno puede decir: wow, esta gente está buscando a Dios de corazón cada día. Note lo que dice el Señor: y quieren saber mis caminos. Oh,
tienen interés de saber cuál es la voluntad de Dios. Tienen interés de andar por las sendas rectas. Tienen interés de ser usados por Dios. Note lo que sigue diciendo. Como gente que hubiese hecho ¿qué? Justicia. Como gente que había mostrado por sus hechos que en verdad eran ¿qué? Que en verdad eran justos. Pero en verdad no lo eran. El verso sigue diciendo, note, y que no hubiese dejado la ley de Dios. Bueno, Dios le dice a Isaías, mira, vete y predica. Alza tu voz como que, como trompeta. Clama a voz en cuello a gente que recuerde que rebelde y que y pecador. ¿Qué es la rebeldía? Transgresión a la ley de Dios, pero que conscientemente. Ahora, sin embargo, ellos dicen, no, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros no hemos dejado la ley de Dios, nota, y que no hubiese dejado que la ley, nosotros no somos desobedientes, nosotros no somos transgresores. Aparentemente, conforme a lo que ellos creían, ellos estaban bien. Sin embargo, mira lo que Dios dice. Me piden justos juicios y quieren acercarse a mí. Y mira lo que dice ahora, para que tú veas conmigo, hermanos míos, el versículo 3, la parte A. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Dice la palabra que ellos decían, nosotros no sabemos por qué ayunamos y por qué nos humillamos delante de quién, delante de nuestro Dios, y nuestro Dios no se dio por entendido, nuestro Dios no nos hizo caso. Nos humillamos delante de Él. Ayunamos delante de Él, le suplicamos, pero sin embargo el Señor no escuchó nuestro gemir, Él no escuchó nuestro clamor, Él no escuchó nuestra humillación, Él no escuchó nuestro ruego. ¿Por qué? Si nosotros estábamos bien. Eso era lo que ellos decían, pero Dios decía todo lo contrario. Amén. Usted sabe, hermanos, que la práctica, oiga bien, la práctica de ayunar y orar era muy comúnmente en el pueblo de Israel. Era muy común. Los judíos que ayunaban a cada rato. Ellos entendían que en ayunar y orar había poder, y era una manera de convencer a Dios de darle lo que ellos estaban pidiendo. Pero el ayunar y orar debe ser uno de los tiempos más preciosos que pasamos con el Señor, más íntimo y más sincero, ¿verdad? Debe ser un tiempo de ruego, de súplica en el Espíritu. Pero aún esto, la práctica del ayuno había sido distorsionado y pervertido por el formalismo religioso. Recuerde que en el capítulo número 1, Dios denunció eso. ¿En qué? En los sacrificios. ¿Qué Dios dice? Yo estoy hastiado de que ustedes me traigan ¿qué? Vanas ofrendas. Yo estoy cansado del cebo de animales, de las grasas de los animales. Yo estoy cansado de los sacrificios, porque ustedes sacrifican solamente, pero ustedes no sacrifican con un corazón arrepentido. Amén. ¿De qué nos vale a nosotros hacer todo sacrificio, verdad, y no estar arrepentido? Amén. Por eso la Biblia dice, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Nuestra ofrenda no es el sacrificio, no es el dar limosna, no es el ayunar, dice la palabra de Dios. No es solamente el ir al templo, es el que hacer el sacrificio, es el dar la ofrenda, es el ofrendar, es el dar limosna, es el ir al templo con un corazón que es correcto delante de nuestro Dios. Amén. La palabra de Dios nos dice que ellos habían, hermanos míos, entendido que lo importante era hacer las cosas, pero ¿qué? Pero sin el corazón. Sin ser ¿qué? Sincero delante de Dios.
y sin tener un corazón para buscar el rostro, la presencia de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios en ello. Escúchame bien lo que yo te voy a decir en esta mañana. No es lo que tú y yo hacemos. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Es, hermanos míos, lo que hacemos, pero con el corazón que nosotros le ponemos en lo que hacemos para Dios. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Es que tú tengas un corazón correcto. Es que tú tengas una buena disposición. Es que tú tengas, hermanos míos, una correcta actitud para que en verdad Dios te use. Es que tú tengas un verdadero arrepentimiento en lo que hace, para que el poder de Dios, la gracia de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios se mueva en tu vida. Amén. Por ejemplo, ¿de qué nos vale a nosotros estar sentado ahí ahora mismo? El pastor está predicando y no tener nuestro corazón en lo que Dios nos está diciendo. Amén. Estamos perdiendo el tiempo. Amén. ¿De qué nos vale esta mañana? Vamos a ofrendar y vamos a ofrendar con dolor en nuestro corazón y no hacerlo para Dios. No nos vale de nada. ¿De qué nos vale venir al altar y postrarnos delante del altar solamente con una postura, verdad? Sin embargo, no traer nuestro espíritu, no traer nuestra alma, traer solamente el cuerpo, pero no traer la mente. Amén. Amén. No traer el espíritu, no traer el alma, no ser devoto a Dios, no ser consagrado a Dios, no ser sincero cuando nos postramos delante de Dios y decimos: oh Señor, úsame. Oh Señor, yo quiero ver tu rostro. Oh Señor, yo quiero experimentar tu presencia. Oh Señor, yo quiero experimentar tu poder. Oh Señor, yo quiero experimentar el poder del Espíritu Santo. Oh Señor, yo quiero sentir tu dulzura. Yo quiero sentir tu amor. Yo quiero sentir tu compasión. Yo quiero sentir tu benignidad. Yo quiero sentir tu bondad. Señor, yo quiero ser como tú. ¿De qué nos vale una posición si en verdad no tenemos el corazón en lo que estamos pidiendo? ¿Saben? Estamos perdiendo el tiempo solamente. La Biblia, la palabra de Dios nos dice y nos enseña que ayunar debería de ser un tiempo para tratar de agradar a Dios y hoy también, hermanos míos, el ayunar no está desligado en ningún momento del trato con nuestros semejantes. Note el verso número 3 para que usted vea. Dice la parte B aquí: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio ¿qué? Vuestro propio gusto. Lo iban a ayunar ¿para qué? Para agradar a Dios. Iban a ayunar para ello ¿qué? Agradarse a sí mismo. Mire, hermanos, qué triste es eso. Qué triste es que muchas veces nosotros usamos los recursos espirituales no para ser usado por Dios y para ser de bendición al prójimo, sino lo usamos ¿para qué? Para nuestra propia conveniencia solamente, aun cuando estamos ¿qué? Mal con Dios. El profeta debía decir con voz en cuello y como voz de trompeta: ustedes ayunan, ¿sabe para qué? Para buscar su propio gusto. Pero sin embargo, el verso número 3 nos dice, nota: y oprimís a todos vuestros ¿qué? Trabajadores. Oigan lo que dice. Ustedes están ayunando y creen que el ayunar está desligado de un buen trato con nuestros semejantes. Y eso es un grave pecado. Que nosotros nos pasemos la semana, ¿verdad? Miren, engañando al prójimo, tomando ventaja del prójimo, tomando ventaja del pobre, amén, hablando mentira con nuestros semejantes, maltratando a nuestra esposa en la casa, maltratando a nuestros esposos en la casa, maltratando, verdad, a nuestros trabajadores, maltratando a nuestros jefes, maltratando al vecino, maltratando a un niño, abusando, hermanos, y sin embargo, mire, tenemos una cara de piedad y de santidad.
lo están acusando muchísima gente de acoso sexual. Y él salía en la televisión como que era un gran hombre. Eso tiene que ir a juicio ahora. Y hay muchísimas cosas feas ahí. Pero nosotros podemos, hermano, que aparentar una cosa, ¿verdad? Y sin embargo, ser otra en verdad. Y nosotros nos olvidamos de que Dios conoce nuestro proceder, de que Dios conoce nuestro pensar, de que Dios conoce nuestras acciones, que Dios conoce nuestra justicia, que Dios sabe si en verdad cuando nosotros nos postramos y cuando ayunamos y cuando oramos, Dios sabe si en verdad, si nuestro ayuno, si nuestra súplica y si nuestra oración vienen como consecuencia de un corazón que quiere agradar a Dios y ser usado en favor del prójimo, o si solamente, hermanos míos, lo que tenemos es que es una posición, un formalismo religioso, una postura, una tradición en lo que hacemos. De ninguna manera. El verdadero ayuno en primer lugar para Dios es amar al prójimo. Nota el verso 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¡Wow! Y uno dice, y como una persona se pone a ayunar, ¿para qué? Para debatir y para contender. O sea, ¿para qué? Para pelear, para decir, bueno, en verdad yo soy mejor cristiano que ustedes porque yo ayuno. Amén. Porque yo oro. Yo soy capaz de humillar mi cuerpo delante de Dios y dejar de comer. ¿De qué nos vale eso? Eso en verdad no nos vale de nada. Si vamos a usar ¿qué? Esa práctica para nosotros ¿qué? Para contender y para debatir. Y dice la Biblia, nota lo que dice el verso número ¿qué? El verso número 4. Nota cómo sigue diciendo, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea ¿qué? Oída en lo alto. Así es que se debe de ayunar, ¿verdad? Para que Dios nos escuche allá. Pero no para nosotros contender y para debatir y para mostrarle a otro que somos más piadosos, más santos. Para eso no se debe de ayunar. Para eso no se deben usar los recursos espirituales que Dios nos ha dado en la guerra contra el diablo. De ninguna manera. Dios no nos ha llamado a nosotros a debatir ni a compararnos con otra persona. Dios quiere que seamos como Él. Amén. Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Pero el ser humano le gusta mucho compararse con el otro. Amén. Y generalmente nos comparamos con el que es más débil que nosotros, no con el que es más fuerte. La palabra de Dios nos dice que ayunen correctamente, porque el verdadero ayuno es que amar al prójimo. Si no fuera así, escúcheme, los musulmanes fueran los más santos de toda la tierra. Usted sabe que un musulmán, usted está trabajando con un musulmán y llegó a las 3, por ejemplo, de la tarde, ¡fum!, se tiró ahora. No importa si está trabajando. Hey, mira, estamos trabajando en la máquina, ¿no? Él está orando, que me voten si quieren. Se puso a orar. Porque la mayoría de las religiones creen, oiga bien, que a Dios se agrada por las obras y no por el corazón. Quizás es un musulmán extremo que mató a uno en el nombre de Alá, por ahí, ¿verdad? En la yihad santa, en la guerra santa, mató 2 o 3, pero a las 3 de la tarde, a orar. Se postró a orar, la forma. Mató uno por ahí, puso una bomba. Porque para ellos, para muchos de ellos, y una gran mayoría de ellos, si usted no está dispuesto a hacer eso por su Dios, ellos dicen, uy, tú eres débil. Pero a las 3, ¿qué hacen? A orar. En la mañana a orar. En la tarde a orar. En la noche a orar. Pero si fuera así, entonces, por una postura, ¿verdad? Entonces ellos fueran lo más santo de la tierra. Amén. Fueran lo más poderosos, fueran lo más consagrados. Pero escúcheme, orar no está desligado de amar ¿qué? De amar al prójimo. Oran 3 veces al día, pero tienen 4 mujeres. ¡Qué piedad!
Y las que puedan mantener. Y después muchas veces la tienen en una casa. Y ya usted sabe cuánta inmoralidad. No, de ninguna manera. El ayuno es amar al prójimo. En segundo lugar, es mostrar misericordia con el oprimido. El verso número 6 dice que, el verso 5 dice, este es el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza, llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. Nótalo la pregunta que hace Dios. El ayuno que yo escogí es que el hombre aflija que su alma, o sea, se aflija a sí mismo, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. O sea, el ayuno que yo escogí es que ustedes se aparten y aflijan el cuerpo y pongan un silicio ahí y se humillen y se pongan ceniza en la cabeza y en el cuerpo. Ese es el ayuno. Usted ve, Dios dice, ese no es el ayuno que yo escogí. Llamaré esto ayuno y día agradable a Jehová. Ahora, nota el verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, nota, desatar las ligaduras de impiedad, soldar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dios dice en su palabra, oye bien, el ayuno que yo escogí es mostrar misericordia. ¿Con quién? Con el oprimido. Amén. ¿Qué sucede? Que ahí, ¿verdad? En sus fincas y en sus tierras, ellos tenían muchos trabajadores, pero lo oprimían. Amén. Tenían otros hermanos como ellos, judíos, y la palabra de Dios nos dice que eran abusadores con ellos. Lo oprimían y lo esclavizaban y lo quebrantaban y tenían un yugo sobre ellos. Amén. Y lo trataban mal como animales y no como personas. Y haciendo esto con aquellos trabajadores, hermanos, después ¿qué hacían? Después se iban a orar y se echaban ceniza y se humillaban delante de Dios. Sin embargo, mira la relación que tenían con quién, con sus trabajadores. Por eso tú y yo no amamos al prójimo, no amamos a Dios, sino amamos al prójimo. Tú y yo no podemos ser buenos adoradores si no tenemos consideración con el prójimo. Tú y yo en ninguna manera podemos creer que Dios va a contestar nuestras oraciones si nosotros maltratamos al prójimo, si tomamos ventaja de él, si lo engañamos. De ninguna manera Dios nos va a bendecir. Ayunar primero es mostrar misericordia con el oprimido. En cuarto lugar, la Biblia nos enseña que ayunar, hermanos míos, es suplirle las necesidades al pobre. Nota el verso número 7. Antes de venir a postrarnos y quebrantarnos y tirarnos silicio y acostarnos a tirarnos ceniza en la cabeza y acostarnos en un saco lleno de silicio y tirarnos y decir, oh Dios, yo estoy rendido a ti, humillado. Antes de eso Dios dice, ten cuidado, trata bien al prójimo. Dios dice, ten cuidado, muestra misericordia al prójimo. Dios dice, antes de tú hacer eso, estás seguro que tú eres un canal de suplir las necesidades al pobre. El verso 7. El ayuno que yo escogí no es que parta tu pan con quién, con él. Alguien lea con quién. Y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo, lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ahí están las tres características de uno que es verdaderamente pobre, que yo le dije a ustedes. Es uno que no tiene que comer, al hambriento. Amén. Es que de albergues al pobre que anda errante, es alguien que no tiene dónde vivir. Y en segundo y en tercer lugar, es uno que no tiene ropa, abrigo. Dice que cuando veas al desnudo, lo cubras
y no te escondas de tu hermano. ¿Sabe? Uno puede tener esa actitud, hermanos, de tener muchos bienes y ver al necesitado y tener un corazón duro contra él. Si Dios te bendice y tú puedes ayudar a uno y tú sabes que en verdad lo necesita, hazlo, porque a Jehová presta el que da al pobre. En el día malo te lo devolverá Jehová. No tenga un corazón duro contra él. No. Ay, que yo voy a gastar 500 pesos. Ay, que voy a gastar 1000 pesos. Pero sin embargo, en el banco tú tienes mucho dinero guardado ahí. Y no puedes compartir con aquel que tiene necesidad, o aquel que necesita algo de ti. Tú lo ves y escondes ¿qué? Tu rostro de él. O sea, lo ves y dice, ay, no he visto nada. Cuando Dios es testigo de que Él te habló y te dijo, ayúdale. Amén. Ayúdale. Antes de ir al templo a orar, antes de ir al templo a alabar a Dios, antes de ir al templo a suplicar la presencia de Dios y el poder de Dios, antes de eso, suple la necesidad al pobre. Amén. El que no tiene que comer, el que no tiene que vestir, el que no tiene dónde vivir, haz algo con él. El ayuno para Dios es ese, antes que una ¿qué? Que una pose, que una postura, que un formalismo religioso, que una costumbre religiosa, que una tradición carente, hermanos míos, ¿de qué? De misericordia y amor. Comparte el pan con el hambriento. Cubre la desnudez del desnudo, del necesitado. Provee techo al desamparado. Ten sensibilidad y generosidad con el pobre. Ahora, a mí me gusta la secuencia de este texto. Y estoy predicando esta mañana expositivamente. Eso es lo que se llama predicar expositivamente. Nota el verso número 8 para que tú veas cómo se entiende. Dios dice, entonces, amén. 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 Después que tú hagas eso, lo que yo he explicado, dice la Biblia, entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ¿qué? Nota, se dejará ver. ¿Usted cree que la justificación por las obras es solamente una doctrina del Nuevo Testamento? No, no. Es una doctrina del Antiguo Testamento. Amén. Dios dice, déjame ver que tú eres salvo. Déjame ver que tú amas a Dios por lo que hace. No me diga a mí que eres salvo porque tú ayunas y oras. No, déjame ver antes que tus obras son obras de justicia, dice la Biblia. Y tu salvación se dejará ver pronto. Y nota ahí claramente. E irá ¿qué? Tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En otras palabras, con tus obras tú vas a mostrarle a todo el mundo que tú eres justo verdaderamente. Amén. Que tú amas a Dios verdaderamente, que tú eres salvo verdaderamente, que tú estás en luz y no en tiniebla, porque las obras tuyas van a dar testimonio de tu salvación, porque tú eres compasivo, Amén. porque tú eres generoso con el necesitado. Y nota lo que dice ahí la palabra de Dios otra vez, ahora el verso número 9. Entonces, amén. Amén. Entonces, ¿qué va a pasar, pastor? Entonces invocará y te oirá Jehová. Amén. Ajá. Amén. Cuando tú hagas eso, y cuando tú demuestres en verdad que tú tienes el amor de Dios y que la vida de Dios y que el ser de Dios vive en ti por la obra de caridad, de compasión, de nobleza, de amor, de misericordia. Dice el versículo 9 que entonces cuando tú hagas eso, oiga bien, tú invocarás y te va a oír Dios. Amén. 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 Y el texto sigue diciendo, clamarás y dirá él, amén, nota ahora, heme aquí, si quitar de en medio de ti que el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Y qué dice otra vez el versículo número 10? Dice la palabra otra vez, nota, y dieres tu pan al hambriento
y saciares el alma afligida. En las tinieblas nacerá ¿qué? Tu luz, y tu oscuridad será como ¿qué? Como el mediodía. La palabra de Dios, tú vas a reflejar la luz de Dios, la vida de Dios. La gente va a ver eso cuando tú des pan al hambriento. Y note el verso número 11. La persona que hace eso en su vida, amén. La persona que tiene ese corazón para Dios, no es el religioso meramente. Yo vivo ahí en el Mar Caribe, como ustedes saben, y ahí en la Independencia hay una de esas iglesias y empiezan a las 7 y ahí usted ve la música y el pandero y el merengue muchas veces y el cha-cha-chan, y temprano a las 7 la gente cantando y ahí entonces ya usted sabe, hay una religiosidad, y desde que salen a las 8 muchos se van entonces a comprar la caraquita, salen de ahí para la Sirena a comprar la cerveza, salen de ahí a comprar el ron, todo el lavagayo ahora que se van a emborrachar. Ya terminaron con una hora, ¿verdad? Y le rindieron culto al Señor y adoración. Ahora se van a preparar para irse para las playas. Ahora se van a preparar porque es domingo. Entonces en la tarde vamos a rumbear, vamos a fiestar, porque en la mañana fuimos una hora y cantamos y nos postramos y adoramos a Dios y ya terminamos. ¿Y el corazón dónde está? Amén. ¿Y la santidad dónde está? Amén. ¿Y la rectitud dónde está? ¿Y la justicia dónde está? ¿Y la separación del mundo dónde está? ¿Y la separación de la rebelión y del pecado dónde está? Ay, hermanos, tengamos cuidado que la religión nos mata y nos engaña. Amén. 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 Dios es un Dios santo. Y dice, Jehová te pastoreará siempre. ¿Cuál es la función de un pastor? El pastor, número 1, oiga bien, en primer lugar protege y en segundo lugar da de comer a las ovejas. Por eso el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares dedicados ¿qué? Pastos me hará yacer o descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, me dará protección, me dará pasto, comida y me dará agua. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él me corrige, pero con el callado Él me acerca a Él y me provee para mis necesidades. Y el cristiano consagrado a Dios no es un cristiano que tiene que estar, ay, que yo voy a comer mañana. Gloria a Dios. Amén. Yo tengo 56 años comiendo y me voy a morir comiendo. Amén. Amén. Mira, donde quiera que yo voy, pastor, ¿usted quiere? Pastor, quiere. Y a veces caigo en la tentación porque uno es débil. ¿Verdad? Más si llevo un aguacatito para 12 con hambre. Eso pega con todo. El aguacate Dios lo hizo para saciar la necesidad del hambriento. Amén. Usted toma arroz con aguacate, galleta con aguacate. Y dice mi hijo Wendy que lo mejor que hay en Dominicana es un pan de agua con un poquito de aguacate y sal. Amén. Gloria al Señor por siempre. Amén. Cuando servimos a Dios y servimos al prójimo, a nosotros no nos va a faltar nada. Porque Dios nos va a pastorear. Él no va a proveer un techo, Él no va a proveer alimentos, Él no va a proveer ropa. Mire, como yo digo, cuántos trapos tenemos que no sabemos qué vamos a hacer con ellos. Tenemos que regalar porque, mire, vamos a llenar la casa de puro trapos. Amén. Dios es fiel. Él es nuestro pastor. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía, ¿qué? Mire, cuando haya necesidad. En la sequía saciará, ¿qué? Tu alma. Dará vigor a tus huesos. Y será como huerto de riego. Y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Está hablando, ¿qué? De abundancia, de prosperidad. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, y los cimientos de generación en generación levantarás, y será llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. ¿Tú qué? Tu descendencia será una descendencia que usada por Dios para edificar, para plantar. Será una descendencia próspera en esta tierra. No solamente tú, tus hijos que vendrán después de ti. Amén.
¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo, hermanos míos, escúchame bien, es que el servir a Dios, es que el amar a Dios, es que el ser usado por Dios, es que el bajar las riquezas del cielo, de la gracia de Dios, de la suficiencia de Dios a nuestras vidas, nunca va a depender, hermanos, escúchame, por una tradición, un formalismo, aprende esa palabra, ¿verdad? Una costumbre que nosotros tengamos sin nosotros, en lo que hacemos, no traigamos que el corazón para que en verdad Dios nos escuche. No es que he dicho que tú no debes de orar. Yo no he dicho que tú no debes de ayunar. Yo no he dicho que tú no debes de servir a Dios. Yo no he dicho que tú no debes de ofrendar. Yo no he dicho que tú no debes de alabar a Dios y que no debes de adorar a Dios. Lo que he dicho, hermanos míos, que todas esas cosas deben ser un resultado de un corazón genuino. Amén. De un corazón que ama a Dios. De un corazón que ama al prójimo. De un corazón tierno. De un corazón sensible a la necesidad del prójimo. De un corazón que manifiesta la vida de Dios, que preocupándose en compartir con lo que tiene con aquellos que no tienen absolutamente nada. Cuidémonos de tener un corazón duro con el prójimo, porque en verdad un corazón tierno, un corazón amoroso, una persona que manifiesta la vida de Dios siempre será una persona que tenga piedad, compasión y misericordia con los seres humanos. Amén. Ojalá Dios nos ayude, que cuando nosotros oramos por el maratón y digamos, Señor, haz algo grande en nuestra iglesia, lo estemos pidiendo con el corazón. Amén. Que cuando invitemos a alguien para que venga a la iglesia, lo hagamos porque queremos que Él conozca a nuestro Dios, conozca la palabra de Dios, que tenga la vida que nosotros tenemos, que Él también tenga acceso a las riquezas de Dios, que Él experimente la salvación, como dice el texto, entonces verán tu salvación. Que Él pueda ser parte de la familia de Dios, que tenga seguridad de vida eterna, porque nuestro Dios es tan grande que lo que hemos recibido por gracia lo queremos compartir con aquellos que viven una vida miserable porque no tienen a Dios en su corazón. En esta mañana Dios nos ayude y que seamos creyentes, no de una forma, no con un formalismo religioso, no con una costumbre y una tradición religiosa solamente, sino que en todo lo que hagamos, nosotros lo hagamos como consecuencia de que el amor de Dios vive en nosotros y está en nuestros corazones, y consecuentemente, entonces por eso es que nosotros que hacemos todo lo que hacemos, porque detrás de nosotros hay que obra de justicia que evidencian que lo que hacemos lo hacemos con conciencia y con responsabilidad y por temor y por amor a Dios, y no solamente que hacemos tantas cosas para Dios y sin embargo no tenemos un corazón con aquellos que en verdad nos necesitan. Dios nos ayude y Dios nos dé gracia, porque en toda la Biblia nosotros vemos que para el Señor lo más importante que es en esta tierra, ¿qué son los seres humanos? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Que la gracia de Dios sea con nosotros y que ayunemos y que alabemos y que cantemos y que adoremos y que celebremos y que hagamos todo lo que hacemos y que ganemos almas para Cristo y que ofrendemos y que todo lo que hagamos sea una consecuencia de que, hermanos, sea consecuencia de que Dios está en nosotros y que hacemos eso porque somos instrumentos de la vida de Dios en este mundo, y no solamente gente que tiene una tradición y
y no tiene el corazón para Dios en lo que hace. Señor, gracias en esta mañana por estar aquí.